Un cordial saludo, estudiantes. Vamos a hacer esta videoclase para reforzar lo que hemos discutido en los casos clínicos sobre hipertensión arterial. En esta videoclase vamos a concentrarnos en lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Aquí están los objetivos, los resultados de aprendizaje que ya hemos trabajado y que solamente dejaré mencionados en este momento. Y vamos a recordar el caso clínico. Hemos estado hablando de una paciente quien una amiga que es auxiliar de enfermería un día le tomó la presión arterial y le dijo que la tenía alta y le recomendó que fuera a consulta. Es una paciente de 44 años, afrodescendiente, se dedica a los oficios del hogar, vive en el barrio Terrón Colorado en la ciudad de Cali, que es un barrio de ladera de estratos 1 y 2. Es madre de 3 hijos, Carolina de 26, Mauricio de 20 y Manuel de 18 años. Ella vive en unión libre con su esposo hace 26 años y él tiene 62 años. En este momento, Mauricio y Manuel viven con ella en la casa. Carolina ya vive aparte. Tiene unos antecedentes familiares de hipertensión arterial en su padre. Falleció a los 67 años víctima de un accidente de tránsito. Y su madre, de 76 años, también sufre de hipertensión arterial desde hace 25 años aproximadamente. Refiere que está controlada, pero se dice que parece que tiene el corazón grande. Y no hay referencias de otros familiares, enfermedades de otros familiares de la familia. Ella tiene un antecedente de colecistectomía que fue realizada hace varios años. Ningún otro antecedente relevante que recuerde. Se le pregunta por su última citología vaginal y fue hace 5 años. No fuma, aunque es importante tener en cuenta que su esposo y uno de sus hijos sí fuman. Ella asiste asiduamente a una iglesia evangélica y en su revisión de síntomas por sistemas, ella negó cefalea, negó disnea, negó dolor torácico, palpitaciones, síncope, claudicación intermitente, ni tampoco edemas periféricos. El examen físico, porque recordemos que es una paciente que se encuentra asintomática. Ella luce en aceptables condiciones generales, deambula por sus propios medios, sin alteraciones en su patrón de marcha, está alerta orientada, no hay ninguna alteración en la inspección general de la paciente. En sus signos vitales tiene un pulso y una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una respiratoria de 20 respiraciones por minuto, y se le encuentra una tensión arterial sentada de 146,94 milímetros de mercurio y 146,94 milímetros de mercurio acostada. Tiene un peso de 75 kilogramos, una estatura de 1,50 que le da para un índice de masa corporal de 33,33 y un perímetro abdominal de 91 centímetros. Se hace el fondo de ojo, se encuentran estos hallazgos. Ustedes pueden ver aquí tenemos la papila, la excavación fisiológica, las 4 arcadas vasculares, polo nasal, polo temporal, y podemos evidenciar que hay una alteración en la relación arteria-vena y podemos observar que hay lo que se denominan los cruces arteriovenosos, que son hallazgos típicos de la retinopatía hipertensiva. En el resto del examen físico tenemos hallazgos importantes a nivel cardiovascular. El ápex tiene una ubicación en el quinto espacio intercostal con la línea medioclavicular, pero tiene un diámetro de 2,8 centímetros, es intenso en su amplitud y tiene un latido que se encuentra sostenido durante toda la sístole. A la auscultación se encontró la presencia de un R2 que estaba desdoblado en foco pulmonar en inspiración, y en la auscultación en el foco mitral había un ruido telediastólico grave que se escuchaba mejor con la campana, sin auscultar soplos. Examen pulmonar normal, examen abdominal sin otras alteraciones más allá de sus cicatrices quirúrgicas, y un examen en extremidades donde se revelan unas venas varicosas grado 2, la pulso arterial estaban normales, una temperatura de pies conservada, el llenado capilar normal y un índice tobillo-brazo de 0,95. Examen neurológico sin alteraciones. Alrededor de esto se hacen algunas preguntas, como pensar qué es la hipertensión arterial, cómo se debe tomar adecuadamente la tensión arterial, qué cifras se consideran para hacer ese diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, alrededor de estas preguntas vamos a ir resolviendo. Hay que tener en cuenta que la tensión arterial es una variable fisiológica del sistema vascular y que está sometida a múltiples regulaciones. La hipertensión arterial como tal, como enfermedad, va a implicar que haya muy probablemente un mecanismo genético que se va a ver facilitado en su expresión, en su penetrancia genética, ya en la parte fenotípica, por una serie de variables del comportamiento, tanto a nivel cultural como a nivel estructural,
que se van a, digamos de cierta manera, a poder reflejar en mecanismos epigenéticos. O sea, estas variables que tienen que ver con el comportamiento de las personas, que tienen que ver con variables culturales y que tienen que ver con variables estructurales, es decir, políticas, económicas, se van a ver reflejadas finalmente en mecanismos biológicos a través de la epigenética, que es lo que podría facilitar que esos genes que pueda tener la persona se expresen o no se expresen. Al final ese proceso va a llevar a que se exprese el gen, ustedes saben que se va a ver expresado a través de la producción de proteínas que tienen una función, y es esa función alterada la que va a provocar el problema. Es decir que como tercer elemento debe haber una alteración fisiopatológica, que es la que va a llevar a la elevación de la presión arterial y que al final va a aumentar una probabilidad de determinados desenlaces, que es lo que conocemos finalmente en hipertensión arterial. Desde un punto de vista práctico, la hipertensión arterial se define de acuerdo a unos rangos de presión arterial. Como ustedes pueden ver, tenemos varios. Esta, por ejemplo, es la clasificación que tenemos del séptimo comité y octavo comité de hipertensión arterial, incluso del octavo comité de hipertensión arterial de los Estados Unidos. Estas son las categorías que tenemos del Consenso Europeo de Hipertensión Arterial, y estas son las que tenemos de la guía de la AJA 2017 de hipertensión arterial. Como ustedes pueden ver, en todas las guías consideran que la presión normal o la presión óptima, digamos, la mejor presión arterial, es una que sea por debajo de 120/80. Las guías de Estados Unidos, excepto por la AJA, y el resto de guías en el mundo, y la guía europea, consideran que un rango entre 120 milímetros de sistólica y 139 de sistólica son rangos que no son hipertensión arterial, pero que son considerados rangos que implican algún tipo de riesgo. En los comités de Estados Unidos se habían llamado como la prehipertensión, y en la Sociedad Europea lo clasifican como una presión normal o una presión normal alta. Y todas estas guías, todos estos consensos, están de acuerdo en que la hipertensión arterial se debe clasificar desde una presión de 140 la sistólica y de 90 la diastólica. Hay que tener en cuenta que estos rangos de presión arterial de todas estas guías son presiones arteriales tomadas en el consultorio, o sea, tomadas en un contexto clínico. No importa si es médico, enfermera, pero tomadas en un contexto clínico. Lo que es en los comités de Estados Unidos hacían ya una sola clasificación en 2 estadios de hipertensión, y ustedes pueden ver pues el estadio 2 que iniciaba aquí. La europea conserva 3 estadios, donde el estadio 1 es igual que el de los Estados Unidos, el estadio 2 arranca la misma cifra, pero permanece un estadio 3 que es a partir de 180-110, que ya no consideran los comités de Estados Unidos. La guía AJA sí revolucionó un poco esto, aunque digamos que es la única guía así fuerte que hace esta consideración, y ellos bajaron el punto de corte de hipertensión arterial a un rango de 130 la sistólica y de 80 la diastólica. Y se consideró ya un estadio 2 en lo que para las otras guías es la hipertensión estadio 1, que es 140 y 90 la diastólica. Aquí tenemos un poco para hablar de qué tan frecuente es tener esas cifras tensionales en la población general. Ustedes pueden ver aquí que cuando hacemos un balance de todas las edades, estamos hablando que el 46% de la población tiene más de 130/80. Estamos hablando que prácticamente la mitad de toda la población general tiene una presión arterial de 130/80 hacia arriba. Y el 32% una presión de 140/90 para arriba. Aquí ya están las tasas discriminadas por hombres y por mujeres. Siempre es un poco más frecuente en los hombres en este rango, pero ya en este rango es prácticamente igual. Y por grupos etarios ustedes pueden ver claramente cómo en la medida que va aumentando la edad, pues la prevalencia o la posibilidad de encontrar estas cifras tensionales cada vez es mayor. Como en pacientes de 20 años, de todas maneras, lo que es la hipertensión arterial 140/90 en todas las demás guías, estamos hablando del 11% de la población general, pero cuando estamos hablando del 130/80, estamos hablando del 30% de todos los hombres y el 19% a los 20 años. En ese rango, pues, en ese rango entre 20 y 44 años, lo que sería un adulto joven. Ya cuando hablamos de adultos medios, la prevalencia puede aumentar hasta un 50-70% desde 130/80. Y ya cuando estamos hablando de adultos mayores, sobre todo mayores de 75 años, pues
la gran mayoría de la población tiene ese rango de cifras tensionales. Igualmente también hay alguna variabilidad por etnicidad. Entonces aquí tenemos lo que son blancos, anglosajones. Aquí tenemos pacientes afrodescendientes o personas afrodescendientes, personas de origen asiático y latinos. Podemos ver que sobre todo en población afro es mucho más alto, es la población más alta, y en las otras etnias se comporta de manera algo similar. Es importante tener en cuenta eso para valorar, digamos, la magnitud, el impacto poblacional que tendría el considerar una determinada cifra o otra determinada cifra. Bueno, ¿cómo hacemos el abordaje inicial para el diagnóstico? Tenemos esta recomendación de la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud de Colombia, 2013, donde se plantea que se debe hacer tamización y hacer la búsqueda activa de hipertensión arterial en todas las personas a partir de los 35 años y en aquellas personas que tengan menor edad, pero que tengan sobrepeso, obesidad, que tengan antecedentes familiares de hipertensión arterial, y inclusive lo sugieren también en personas sedentarias o con tabaquismo activo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de todos los mayores de 35 y los menores de 35 que tengan ciertos factores de riesgo. Este protocolo de la guía canadiense es un protocolo que nos ayuda mucho a abordar la forma de cómo confirmar unas cifras tensionales elevadas. Lo primero es que vemos que el acercamiento inicial a las personas que puedan tener problemas de presión arterial elevada es básicamente tomando la presión arterial. Bien sea de forma pasiva, en el sentido de tomar la presión arterial a todos los pacientes que acudan al consultorio médico, o bien sea haciendo unas búsquedas activas. Por ejemplo, en brigadas que se pueden hacer, cuando se van a las empresas, a los trabajos, o inclusive en sitios públicos. Si en esa presión se encuentra una presión arterial elevada, que estaremos hablando en la mayoría de los consensos de 140-90, entonces empezamos como desde ahí a poder activar el protocolo e incluso con cifras que pueden ser un poco menores. Ya mostraremos eso también. Pero vemos que en este protocolo es de 140-90 y hay que tener en cuenta allí que desde ese primer momento podríamos estar diagnosticando lo que se denomina una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva es otra charla que vamos a tener, pero esta implica que haya unas cifras tensionales por encima de cierto rango, aunque los enfoques modernos, digamos que no debemos tenerlo como una cifra mágica solamente, pero en general se considera alrededor de 180 de sistólica y alrededor de 110 o 120 de diastólica, pero generalmente acompañado de sintomatología. En el caso de la emergencia hipertensiva es necesario que haya una evidencia de un daño agudo de un órgano blanco. En el caso de la urgencia hipertensiva como tal no, pero sí se requiere que haya habido una elevación relativamente rápida o reciente de la presión arterial. Ese paciente, cuando tiene esos criterios, inmediatamente se le hace el diagnóstico de hipertensión arterial sin necesidad de otro tipo de confirmación, e incluso habría que ver si requiere probablemente enviar al paciente a un servicio de urgencias para una evaluación inmediata. La idea es que en el resto de pacientes uno hace su toma de presión arterial, hace obviamente una historia clínica completa, hace un examen físico completo, ya vamos a recordar los detalles de esa historia clínica, ese examen físico. Le debes inmediatamente ordenar una serie de paraclínicos que ya también vamos a evidenciar, porque así el paciente al final no sea hipertenso, está en una sospecha de hipertensión arterial y lo debes volver a citar prontamente. Ese prontamente se considera al menos dentro del siguiente mes. Ahora bien, si la presión arterial es mayor o igual a 180-110 en un paciente totalmente asintomático, debe hacerse o inmediatamente el diagnóstico de hipertensión arterial si tenemos suficientes evidencias de que se trata de un paciente hipertenso, además por factores de riesgo, por antecedentes familiares, etc. O si no, hacer una valoración muy pronto que puede ser inclusive en las siguientes 24 o 48 horas. De resto, en términos generales, si en esta segunda visita tú tienes una presión arterial mayor o igual a 180-110, inmediatamente haces el diagnóstico de hipertensión arterial sin necesidad de nada más. Pero si la presión arterial está en un rango entre 140, 179, 90 a 109, eso es lo que sería en las guías colombianas, en las guías canadienses, en las guías europeas, lo que sería un estadio 1, un estadio 2, pero además encuentras al examen físico, en la historia clínica o en los paraclínicos que ya has enviado, encuentras que hay evidencia de un daño de órgano blanco,
o hay presencia de diabetes mellitus, o hay presencia de enfermedad renal crónica, de acuerdo a la definición que ella tendría, e inmediatamente tú puedes hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sin necesidad de otro tipo de confirmación. Porque ya tienes una presión arterial elevada, pero además de eso vas a tener una consecuencia ya. Si ese no es el caso y el paciente está en esos rangos de presión arterial, entonces se puede escoger entre 3 posibilidades para hacer la confirmación de la hipertensión arterial. Lo ideal es poder disponer de lo que se denomina como un mapa o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. En ese monitoreo ambulatorio de la presión arterial, conocido también como mapa o holter de presión arterial, el paciente va a ir a un laboratorio donde le van a colocar el dispositivo, que es un brazalete que va conectado pues, a un aparato automático, donde están haciendo una medición aproximadamente cada 15 minutos durante el día y la noche, y el paciente sigue su rutina normal de vida. Al otro día va al laboratorio, le quitan el dispositivo y hacen el registro de esas presiones arteriales. Ese es digamos que sería el método más recomendado. Aquí están un poco los límites que se pueden llegar a considerar. La idea es que mientras el paciente está despierto, debe tener presiones arteriales por debajo de 135-85. Presiones mayores serían para diagnóstico de hipertensión arterial. O en el promedio de las 24 horas, que sean menores de 130-80. Entonces ustedes pueden darse cuenta que son presiones menores que las que se manejan en el contexto clínico. Entrando en detalle ya para el diagnóstico de hipertensión arterial, entonces ya dijimos mayor o igual a 135, o no tiene que ser las dos, o mayor o igual a 85, la sistólica y la diastólica respectivamente, o en el promedio 130-80, mayor o igual a 130-80, cualquiera de las dos, y eso no es el diagnóstico de hipertensión arterial. Hay otros criterios que habría que tener en cuenta también para el diagnóstico de hipertensión arterial. Por ejemplo, es muy importante verificar que se dé un descenso de los valores de tensión arterial durante la noche, durante la madrugada, mientras el paciente está durmiendo, y que además tiene que ser con el paciente durmiendo. Hay un fenómeno de caída de la presión arterial fisiológico que se debe dar, donde ya presiones por encima de 120, 80 o inclusive 120, 75 nos está marcando un problema de posible hipertensión arterial. Entonces el mapa, uno va a ver el promedio despierto, el promedio durante la noche, va a ver el promedio de las 24 horas, va a ver cuántas veces, en qué porcentaje, mucho de veces, las lecturas de presión arterial estuvieron por encima del valor esperable, dependiendo si es de día y está despierto o si es de noche y ya está dormido, para con eso considerar el diagnóstico de hipertensión arterial. Está el otro método, que es lo que se llama el método domiciliario. En el método domiciliario, el paciente debe contar con una toma de tensión arterial en casa, que se debe hacer con un dispositivo electrónico. La idea es que el mismo paciente se lo pueda hacer, no que vayan a la casa. En muchos sitios y en nuestros países latinos, por ejemplo, es muy frecuente que vayan a la farmacia, que tengan alguna persona conocida que sepa tomar la presión arterial y vaya a la casa. Lo ideal es que sea el mismo paciente. Eso requiere que sea un dispositivo electrónico, porque pues, el paciente no se va a tomar la presión arterial, él solo no va a saber cómo. Entonces, un dispositivo electrónico. Y ahí habría que ver en la logística cómo se puede hacer eso, si el paciente lo puede comprar o si definitivamente el servicio de salud se lo puede suministrar, lo cual pues es muy poco probable, menos en nuestro país, pero digamos que eso es lo que habría que tener en consideración. Si esto es posible, el paciente se va a hacer una lectura en casa. Lo ideal es que se haga 2 lecturas en la mañana, 2 lecturas en la tarde, en la mañana temprano, antes de las 8 de la mañana, 6, 7 de la mañana, y al final de la tarde ya casi noche, entre 6 y 7 más o menos aproximadamente. 2 lecturas idealmente, de forma tal que va a tener 4 lecturas por día. Y esto lo debe hacer durante idealmente unos 7 días. Como mínimo se requerirán alrededor de unos 5 días de tomas continuas de la presión arterial, y nos las trae y nosotros miramos el promedio. Se diagnostica hipertensión arterial si ese promedio da mayor o igual a 135-85 para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. En cualquier caso, ustedes ven que si no cumple esos criterios, el paciente se deja en seguimiento. No es que se le diga ya fresco y váyase tranquilo, nunca más en la vida lo vamos a ver. Hay que hacer un seguimiento, porque de todas maneras, si está aquí es porque en algún momento tuvo alguna lectura elevada. Si no es posible, y ustedes pueden ver si no es posible el mapa, si el servicio de salud no se lo autoriza, o hay dificultades, o vive en un sitio muy alejado, tendremos que, y tampoco es posible tener el dispositivo, tendremos que usar el método clásico, que es el seguimiento clínico como tal de la presión arterial. Por lo menos en nuestro país, en Colombia, se tiende a llamar como un afinamiento.
Entonces, esto implica que en el servicio de salud, bien sea por personal médico o por personal de enfermería debidamente entrenado, se haga una siguiente toma de tensión arterial, si una tercera visita, una tercera consulta. Si en esa tercera consulta el paciente tiene mayor o igual a 160/100, es decir, un estadio 2 de hipertensión arterial, junto con los otros valores ya previamente elevados, se hace inmediatamente el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero si está en estadio 1 o incluso si sale normal, se hace una cuarta o quinta visita, o pues si está disponible ya se hace los otros métodos, pero si no está disponible, se hace una cuarta y una quinta visita. Es decir, que si el paciente, sus lecturas siempre están alrededor del estadio 1, la idea es que va a tener idealmente 5 visitas diferentes, 5 consultas diferentes para hacer la confirmación. Si definitivamente en todas estas consultas en promedio las presiones están mayores o iguales a 140/90, se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, si no, se hace seguimiento. En el Consenso Europeo de Hipertensión Arterial 2018, que es una de las últimas guías grandes que se ha publicado, también nos mencionan que si el paciente tiene en consultorio una lectura de tensión arterial menor a 120/80, se considera óptima y simplemente se le hace un seguimiento que puede ser inclusive cada 5 años. Si la presión arterial está en el rango normal de esta guía, que es de 120-129 sistólica, 80-84 diastólica, se le hacen seguimientos un poco más seguidos, 3 años, puede ser inclusive menor de acuerdo al nivel de riesgo que tenga la persona. Si está en el rango normal alto, y aquí es una diferencia importante, que también está considerada por la Sociedad Colombiana de Cardiología, es que si sale en el rango de normal alta, que es de 130 a 139 la sistólica, o de 80 a 85 a 89 la diastólica, en ese momento es mejor hacer la evaluación y hacer la confirmación o el descarte de la hipertensión arterial por un concepto que he llamado la hipertensión enmascarada. Es decir, es un paciente que está en un rango muy limítrofe, donde es posible que en su variabilidad sí tenga presiones arteriales más elevadas, y lo ideal en este tipo de pacientes es hacer el mapa, o al menos el domiciliario. Ya si está normal, pues se hace ya anualmente la toma de presión arterial. Y si está mayor o igual a 140/90, se debe hacer una confirmación, bien sea por método clínico o bien sea por los métodos domiciliario o ambulatorio. Aquí están dispositivos. Lo ideal es que estos dispositivos, este dispositivo que es de muñeca, no es muy recomendable. Son más precisos los que son de brazalete, en el brazo como tal, mucho más recomendables para hacerlo. Entonces, como ya habíamos dicho, son 2 medidas consecutivas, pues al menos separadas por 1 minuto. El paciente obviamente debe pues anotar esas cifras, aunque muchos de estos aparatos generalmente tienen memoria que lo permite pues guardar, pero es mejor que lo anote en un papel o pues en un dispositivo electrónico diferente, y que lo haga en la mañana y que lo haga ya en la tarde-noche. Y la presión arterial debe ser idealmente tomada por 7 días y como mínimo 4 a 5 días. Pero cuando el paciente nos traiga la lectura, lo que nosotros debemos hacer es que las lecturas del primer día las debemos descartar. Dice que al final vamos a tener en cuenta los siguientes días. También hay que tener mucho cuidado con el tipo de dispositivo, que sea un dispositivo adecuado, que sea bien calibrado, pues que sea una buena marca. Aquí está una lista de dispositivos que están avalados por la Sociedad Canadiense de Hipertensión Arterial. Como pues en nuestros países casi todos estos dispositivos son importados, se podría mirar ese tipo de lista, importante. Bueno, por aquí queda un videito sobre la técnica de toma de tensión arterial. En este momento, la verdad, no vamos a concentrarnos mucho en esto porque, de todas maneras, esto es una habilidad que ustedes ven en el curso de semiología. Igualmente, yo pues, les puedo colgar el vínculo de este video sobre la correcta técnica de la toma de tensión arterial, pero solamente quiero resaltar la importancia de hacer una adecuada técnica de la toma de tensión arterial, porque de eso depende todo, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de recomendaciones sobre condiciones del paciente, sobre el tipo de brazalete, la colocación del brazalete, sobre la postura del paciente y sobre ya la técnica como tal de la toma. Entonces, para que le pongan mucho cuidado a eso. Y pues quiero destacar que un estudio reciente del año pasado mostró que se hizo un estudio en estudiantes de medicina de Estados Unidos y solamente 1 de cada 159 estudiantes tomó correctamente la tensión arterial. Pero no se preocupen, esto no mejora mucho ya cuando se es médico. Otro estudio mostró que menos del 5% de especialistas inclusive tomaba correctamente la tensión arterial. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a la técnica y hay que repasarla, porque eso es un punto importantísimo. Y tal vez por eso es que se han puesto tan de moda y son mucho más eficientes
mecanismos ya automáticos y digitales de toma de tensión arterial. Pero es una habilidad que no podemos dejar de tener los médicos. Recuerdo los puntos de corte que ya hemos mencionado. Está el punto de corte del domiciliario, el que se hace con el digital en la casa, 135-85. En el mapa, el automático, durante el día 135-85, pero en las 24 horas 130-80 y en la noche, en la madrugada inclusive, como les decía, el 120-75. Y si es en el consultorio, ojo que miren este dato interesante, si es en el consultorio, pero es con un método automático, 135-85. Pero si es con nuestro tensiómetro normalito, 140-90. Aquí tenemos un poco algunos estudios alrededor de la comparación entre los diferentes métodos de toma de tensión arterial. No, pues vamos a entrar en este detalle porque aquí perderemos mucho tiempo. Aquí ustedes pueden ver que hay una comparación entre el método domiciliario y el método clínico, o sea, los médicos, personal de enfermería tomando la presión arterial, y básicamente lo comparan con resultados duros, o sea, que eso cómo se relaciona después ya con eventos como tal, inmortalidad y todo lo demás, ¿sí? Y ustedes pueden ver que en general el método domiciliario pues siempre ganó. Cuando se compara el ambulatorio con el clínico, igualmente, la verdad es que siempre el método automático ganó, en términos generales. Cuando se compara entre el domiciliario y el mapa y el clínico, encontraron que siempre pues, que ganaban los otros métodos, pero en este no encontraron tanta diferencia entre el domiciliario y el ambulatorio. Aquí vamos a mirar un poco cálculos de sensibilidad, de especificidad para los puntos de corte, que eso es bien interesante. Claro, porque es que al final esta discusión la vamos a hacer, realmente lo que estamos haciendo es una toma de tensión arterial, simplemente son unas cifras, pero realmente eso nos está reflejando si el paciente es hipertenso o si están normales y el paciente no es hipertenso, que es lo que tiene sensibilidad y especificidad. Todo lo que nosotros hacemos en medicina tiene sensibilidad y especificidad, valores predictivos positivos, negativos, etc. No solamente los laboratorios, donde lo tenemos muy claro, pero también incluso las maniobras del examen físico, las preguntas que hacemos incluso también. Entonces, miren, por ejemplo, aquí cuando se hace con puntos de corte clínicos, 140-90, 150-90, ustedes pueden mirar un poco de sensibilidad y especificidad. Y una cosa, el concepto que tiene que quedar claro es que en la medida que el punto de corte es más bajo, la sensibilidad mejora. Mire, por ejemplo, aquí, con 150-90, la sensibilidad es del 66%. Quiere decir que detectamos el 66% de los realmente hipertensos. Pero cuando bajamos a 140-90, ya el punto de corte sube, la sensibilidad de ese punto de corte sube a 174-73. Perdón, 74%. Aumenta, pero, ojo, ¿qué pasa con la especificidad? Con la especificidad empeora. Claro, si yo tengo un punto de corte más alto, soy más específico. Recuerden que la sensibilidad es la capacidad de detectar, en este caso, la enfermedad, la hipertensión arterial. Es decir que a mayor sensibilidad va a haber menos falsos negativos y a menor sensibilidad va a haber más falsos negativos. Pero la especificidad es lo contrario, es la capacidad de detectar los sanos, o sea que antes somos específicos, que detectemos los que son realmente. Claro, entre más alto esté el punto de corte, estamos más seguros de que el paciente es hipertenso. Entonces hay mayor especificidad. Miren cómo con 150-90 la especificidad es mucho mejor. 86.10%, ahora con un rango importante, pero digamos que 86%. Y con 140-90 la especificidad es mucho más bajo. ¿Sí? Entonces digamos que habría que tener en cuenta ese detalle. Y igualmente pasa con los domiciliarios. Ustedes pueden ver aquí, por eso 140-90 no se utiliza, porque miren que es una sensibilidad muy mala relativamente. En cambio con 135-85 es una buena sensibilidad. Mejora con 130-80, pero pues también se sacrifica especificidad. Entonces digamos que eso sería lo que podría pasar allí. Aquí digamos que estamos teniendo en cuenta ya un análisis mucho más detallado respecto al análisis probabilístico y de costo-efectividad y el impacto que tendrían los QALY, que son los años de vida ganados en calidad de vida como tal, con los diferentes métodos y teniendo en cuenta el costo que puede llegar a tener. ¿Sí? Y de acuerdo a si es hombre, a si es mujer y el rango de edad que puede tener. Entonces miremos algunos extremos para que no entremos en todo el detalle de la tabla. Esto es un estudio hecho en Inglaterra, o sea que es hecho con libras esterlinas. Y aquí tenemos un hombre de 40 años, donde tenemos el método domiciliario versus el método ambulatorio. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos costos. Obviamente el método ambulatorio es más costoso. El método domiciliario es más barato. Pero en todos, mire que... Bueno, resumamos esto para que vamos al grano. Lo que podemos ver al final es que la estrategia más costo efectiva finalmente, a pesar de esto, fue el ambulatorio. Ojo, es más costoso el método ambulatorio en costo directo, pero al final es más preciso. Entonces, por un lado, es más preciso, quiere decir, detecta más los que realmente son hipertensos. Entonces, se evitan falsos negativos, pero también se evitan falsos positivos. Entonces, es costoso no detectar a un paciente y es costoso asignarle un diagnóstico erróneo a un paciente. Entonces, mire que a pesar de que es costoso, es la estrategia más costo efectiva. Desafortunadamente en nuestro país todavía no es tan amplia el cubrimiento, el acceso a este método, pero cada vez va mejorando, definitivamente. Pero nosotros como médicos tenemos que tener claridad en que es el mejor método. Ahora, entrando ya más un poco al elemento fisiopatológico, entonces hacemos preguntas como desde la biofísica, ¿cómo se puede entender el concepto de presión y tensión arterial? ¿Qué es la tensión sistólica y diastólica? ¿Cómo se relaciona con el ciclo cardíaco y cuáles son sus determinantes? ¿Qué papel juega ahí la ley de Laplace y la ley de Poiseuille? ¿Cuáles son los componentes de la pared arterial y cómo se relacionan con esa regulación de la tensión arterial? ¿Qué sustancias ayudan a vasodilatar? ¿Cuáles a vasoconstreñir? ¿Qué papel juega el sistema adrenérgico, el riñón, el eje renina-angiotensina-aldosterona? Y las preguntas que ya hemos hablado ahora. Bueno, entonces, hablando del concepto de presión y tensión, lo podemos un poco ver a la luz de la ley de Laplace. Entonces, en la ley de Laplace podemos ver que en una de sus fórmulas se considera que la presión es igual a la tensión sobre el radio. Haciendo simplemente el cambio de ecuación, podemos ver que la tensión es igual a la presión por el radio. Al final, estaríamos también diciendo que, dado que la presión es igual a flujo por resistencia, es la fórmula física, en el caso del sistema vascular, ese flujo lo va a determinar el gasto cardíaco, o sea que el flujo será equivalente al gasto cardíaco, y esa resistencia pues es la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando aquí mencionamos el concepto de presión, quiere decir que ese concepto de presión tiene involucrados esos dos conceptos, el concepto del gasto cardíaco y el concepto de la resistencia. Pero otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es que la presión y la tensión son directamente proporcionales. Entonces, la presión, recuerden que sería la fuerza que estaría ejerciendo el contenido sobre el continente, es decir, la sangre sobre las paredes arteriales. Y la tensión sería lo contrario, la fuerza que está haciendo el continente sobre el contenido, en este caso la pared arterial sobre la sangre. Si la presión aumenta, la tensión aumenta. Si la tensión aumenta, la presión aumenta. Entonces, al final digamos que en lo que nosotros llamamos clínicamente hipertensión arterial están involucrados los dos conceptos. Lo que nosotros medimos puede ser al final una elevación de la presión, es decir, de la sangre, o puede ser una elevación de la tensión, desde la pared. Pero al final es indistinto porque si la presión se aumenta, la tensión aumenta y viceversa también pasa lo mismo, para que tengamos en cuenta eso desde la biofísica. La sistólica es el componente activo de la presión arterial. Es el componente que está determinado por el gasto cardíaco en este caso, o sea, por el flujo. Entonces, ese gasto cardíaco está determinado a su vez por la precarga, por la contractibilidad, algo por la frecuencia cardíaca y por la postcarga. Entonces, miremos un poco el concepto de precarga. Entonces, aquí ya hemos visto, entonces la precarga, aquí con esto, la precarga es determinante directo del gasto cardíaco. Entonces, ahora vamos a hablar de ese determinante, perdón. Entonces, la precarga, en este caso ventricular derecha, porque son dos cavidades hasta cierto punto pues, independientes en ese sentido, ¿qué lo va a determinar positivamente? La contracción atrial, la compliance ventricular, o sea, la distensibilidad del ventrículo, la presión venosa y negativamente la frecuencia cardíaca y un aumento en la resistencia a la entrada de la sangre. Cuando miramos la contracción atrial estamos hablando de qué tan efectivamente se contrae el atrio.
Entonces, si el atrio por alguna razón tiene un problema en la contractibilidad, bien sea porque está con algún problema como tal en el componente muscular, por diferentes noxas que lo pueden afectar, o por ejemplo porque hay una arritmia atrial que hace que se contraiga desorganizadamente, eso va a hacer que la precarga derecha disminuya, la cantidad de sangre que pase allí. En la compliance o la insensibilidad ventricular, ¿por qué se puede afectar? Bien sea porque la pared miocárdica per se se ponga rígida por procesos infiltrativos, procesos remodelativos, o bien sea también porque, por ejemplo, el pericardio lo restringe, bien sea un derrame pericárdico, una pericarditis adhesiva, etc. Se va a disminuir la capacidad y eso hace que le quepa menos sangre. En la presión venosa estamos hablando de con qué presión llega la sangre, ¿sí? Entonces aquí está afectado positivamente por el volumen, o sea que esa presión venosa tiene mucho que ver con la volemia finalmente. El retorno venoso, que tanta sangre se devuelve, la volemia como tal, total, la respiración, dado que el mecanismo de inspiración-expiración causa unos cambios hemodinámicos por el aumento de la resistencia o la disminución de la resistencia intratorácica, la contracción muscular, obviamente, y también la gravedad. Pues antes de pie hay una mayor dificultad de retorno venoso, acostado hay un mayor retorno venoso. Y negativamente por la compliance venosa, la insensibilidad venosa. Recuerden que las venas son unos vasos de capacitancia, son más débiles, por así decirlo, o sea, tienen menos sostén, más bien, a nivel de sus paredes, y por eso hace que sean muy distensibles, o sea, que les puede caber mucha sangre. Es decir, que si la compliance venosa aumenta, eso haría que haya un menor retorno venoso, y lo mismo al contrario. ¿Por qué la frecuencia cardíaca? Se podría uno preguntar, debido a que si la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, eso puede aumentar el gasto cardíaco, pero resulta que aumentar frecuencia cardíaca implica que el periodo diastólico se disminuya y entonces va a haber un menor tiempo para el llenado del ventricular. Entonces al final la frecuencia cardíaca va a influir negativamente. Lo otro es la contractibilidad, otro factor importante aquí. En la contractibilidad vamos a tener como factores positivos, que son los que están en rojo, la activación simpática. Si el simpático se estimula, recuerden que el simpático va a secretar noradrenalina finalmente. En esa terminal postsináptica va a tener un efecto estimulante. Las catecolaminas sistémicas, bien sea producidas a nivel endógeno, a nivel de la médula suprarrenal, o bien sea consumidas de forma exógena, pues van a aumentar la contractibilidad. La frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca va a tener, digamos, este doble efecto. Por un lado, pues el aumento de frecuencia cardíaca se debe muchas veces a activación simpática, o sea que va a haber un doble efecto allí para aumentar contractibilidad. Y también va a haber, digamos, un efecto directo de aumento en esa fuerza. Pero también hay que ver si la frecuencia cardíaca aumenta mucho, pues va a tener ya una afectación negativa. Entonces este efecto de la postcarga aumentada también tiene un efecto directo en la contractibilidad, en este caso pues en la fuerza de contracción. Estos efectos, tanto el de la postcarga como el de la frecuencia cardíaca, que son denominados pues de acuerdo a algunos de los científicos que los plantearon, el efecto ANOREP, el efecto TREP, son efectos directos, han funcionado incluso en músculo denervado, ¿no? O sea que no es un efecto que se dé, por ejemplo, por la activación simpática o desestimulación parasimpática, sino que es directo. Tiene mucho que ver finalmente los dos con canales de sodio, tiene que ver con la mayor concentración de sodio intracelular que se da en forma directa por el efecto de la frecuencia cardíaca o de la postcarga, que va a llevar a que haya mayor posibilidad de que entre el calcio al retículo y haya mayor, pues eso lleve a que haya una mayor interacción actina-miosina y por lo tanto una mayor fuerza de contracción. Entonces son efectos directos, ¿no? Tenemos algunos otros efectos, por ejemplo, negativos. Tenemos la activación parasimpática, pues va a ser lo contrario del simpático, con acetilcolina. Tenemos el hecho de que haya ya algún tipo de noxa que me lleve a una disfunción miocárdica, lo que se denomina una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, en este caso de tipo sistólico, que va a disminuir la contractibilidad. La temperatura también puede tener algún efecto directo, bien sea por aumento de la temperatura positiva o por disminución de la temperatura negativo. En las condiciones fisiológicas no es un efecto tan importante, pero bajo condiciones experimentales lo puede hacer. Y eso también tiene que ver con algunas cosas que se hacen muchas veces en algunos procesos quirúrgicos
pero vemos que eso es otro tema. En condiciones fisiológicas no tiende a ser tan importante. Y los niveles de potasio y calcio pues van a afectar de acuerdo a la concentración que puedan llegar a tener. La mayor disponibilidad de calcio se supone que puede llevar a un aumento en el influjo de calcio hacia la célula y eso pues va a aumentar la contractibilidad. Con el potasio va a tener que ver con la posibilidad del potencial de reposo de membrana, que va a ser o más difícil o menos difícil, de acuerdo, más excitable o menos excitable más bien, de acuerdo a los niveles de potasio que llegue a haber. Entonces, estas son las principales variables que pueden afectar esa contractibilidad. Entonces, ya vimos las de la precarga y las de contractibilidad, como algunas de las más importantes. Entonces, aquí recordemos, ya vimos precarga, ya vimos contractibilidad, aquí la frecuencia cardíaca estuvo incluida dentro de estas. Como en precarga el aumento en frecuencia cardíaca tiende a ser negativo, es decir, va a disminuir la precarga, pero en contractibilidad puede ser positivo hasta cierto límite. Entonces ahí se puede dar un balance o no de acuerdo a qué tanto aumenta la frecuencia cardíaca. También vimos cómo la poscarga también puede tener un efecto directo en contractibilidad. Ahora mirando la diastólica, entonces en la presión arterial o tensión arterial diastólica, que se llama el componente pasivo, es el que se va a dar cuando se acaba la sístole, cuando la válvula aórtica se cierra y no hay ya eyección de sangre. Entonces aquí lo que queda es la resistencia vascular periférica. Entonces la ley de Passowell es una ley que nos va a hablar de cómo se determina la resistencia o cómo se determina el flujo de acuerdo a que tengamos numerador y denominador. Como nos interesa la resistencia, entonces lo que vamos a mirar es que la resistencia es proporcional a la longitud del vaso y al coeficiente de viscosidad, en este caso de la sangre, ¿sí? Y es inversamente proporcional a el gradiente de presión, pero sobre todo al radio, en este caso pues de los vasos sanguíneos, radio a la cuarta potencia. Aquí serían los principales determinantes de esa diastólica, pero de todos ellos, el principal determinante, además por estar elevado a la cuarta potencia, va a ser el radio del vaso. Por eso es tan importante examinar lo que pasa ahí en ese componente. Eso nos lleva a hablar de las características de la pared. Las paredes vasculares en general van a tener siempre tres capas, una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. La capa íntima, que está a lo largo de todo el sistema vascular, es una capa esencialmente de epitelio, va a ser un epitelio, bueno, ahorita lo vamos a ampliar, es un epitelio plano, que es lo que llamamos endotelio simple. Como todo epitelio va a tener una lámina propia y va a tener una mucosa. Después viene la túnica media, que en este caso pues es como ustedes ven aquí, es un componente muscular de músculo liso. Y la túnica adventicia, que va a tener un gran contenido de fibroblastos y que producen diferentes tipos de material. Entonces aquí va a haber colágeno, aquí va a haber elastina, diferentes tipos de fibras. Estos son los tres componentes básicos, como tal. Este sería un corte en una arteria grande. Aquí tenemos un corte transversal, donde podemos ver aquí, está la íntima, con su membrana, con su lámina propia. Aquí está la media, músculo, y aquí está la adventicia. Aquí estamos ya en una arteria más pequeña, pero ustedes nuevamente pueden ver aquí la íntima con su lámina propia. Ya va disminuyendo el tamaño de la túnica media, músculo liso y la túnica adventicia. Aquí están los fibroblastos y todas las fibras que están allí. Cuando ya entramos a la parte más distal del sistema arterial, tenemos las arteriolas más pequeñas y tenemos los capilares y las vénulas, que serían la parte ya distal del capilar. Ustedes pueden ver cómo en las arteriolas está el endotelio con su lámina propia, que siempre va a estar. Y vamos a tener un componente de músculo liso, pero ya casi no hay adventicia. Ustedes ven que proporcionalmente hablando, en el grosor en ese corte, la proporción de músculo liso es muy alta, comparada con arterias inclusive grandes. Y el capilar es básicamente endotelio con lámina propia, porque es el sitio donde se da el intercambio pues, con el intersticio. Aquí tenemos ya a nivel venoso, aquí está, ustedes ven la forma, ¿no? Es más deformable, recuerden que son vasos de capacitancia, no tienen tanto soporte estructural. Pero igualmente está su endotelio, está su media muscular y está su túnica adventicia. Y inclusive aquí está en venas más grandes. Entonces mirándolo proporcionalmente en esos tamaños, entonces podemos ver aquí está
la aorta, una arteria grande, una arteriola, tenemos un esfínter precapilar, tenemos un capilar, y aquí está la vena y la vena cava. Aquí podemos ver la proporción del diámetro, el espesor de la pared, y podemos ver el endotelio, pues siempre ocupa la misma proporción, cómo cambia el tejido elástico, el componente de músculo liso y el tejido fibroso, y la superficie de corte transversal, que es muy importante. Entonces podemos ver cómo el diámetro del vaso va bajando, 25 milímetros en la aorta, 4 milímetros en una arteria media a pequeña, 30 micrómetros ya en una arteriola, 7 micrómetros en un capilar, 20 micrómetros en una vérula, hasta 30 milímetros en la vena cava. Miren cómo el espesor de la pared también va cambiando, 2 milímetros, 1 milímetro, 20 micrómetros, 30 micrómetros, va cambiando, pero miren que proporcionalmente el espesor de la pared en la aorta es mucho menor, proporcionalmente hablando, de lo que pasaría a nivel de la arteriola, donde es las 2/3 partes, y lo que pasaría, digamos, ya a nivel capilar y de ahí para allá. En cuanto a proporción, el tejido endotelial es siempre la misma proporción, pero el tejido elástico sí va cambiando. Mire cómo va bajando. La aorta es muy elástica y a medida que vamos viendo distalmente, la elasticidad se va perdiendo y se vuelve a recuperar en las venas grandes. La proporción de músculo liso, aunque la aorta es más grande, hay más proporción de músculo liso a nivel de las arterias medianas y pequeñas sobre todo las arteriolas esfínter precapilar. E igualmente pasa con el tejido fibroso, también va mermando. Pero es muy importante la superficie de corte transversal, ¿sí? Nos referimos a la suma de todas. Entonces el punto aquí sería que en la medida que vamos avanzando, aunque son más pequeñas las arterias, su área transversal es más grande. O sea, porque esta es la suma de todas. Entonces aquí estamos hablando de la suma de todas las arteriolas. Entonces claro, eso es mucho más grande realmente y pues mucho más inclusive en los capilares. Pero aquí está la proporción de volumen sanguíneo. Miren cómo la mayor parte de la volemia en un momento determinado está en el sistema venoso por ser vasos de capacitancia. Entonces es importante esa proporción para tenerla en cuenta. Entonces, dado que el radio del sistema arterial se va a controlar es a través del músculo liso, porque es el tejido que puede cambiar el tamaño del vaso, porque se contrae o se relaja, y que la proporción de músculo liso es mayor a nivel arteriolar y que la superficie transversal es mayor a nivel arteriolar, por eso es el sitio donde se da la principal regulación de la resistencia vascular periférica. Es allí, a nivel arteriolar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué factores van a incidir en que el músculo liso se contraiga o se dilate? Aquí vamos a tener factores vasodilatadores y aquí factores vasoconstrictores. A nivel vasodilatador, a nivel neural, sistema parasimpático, acetilcolina, lo dilata. ¿Qué más lo dilata? Factores paracrinos, o sea, factores producidos ahí a nivel endotelial. Óxido nítrico, bradykininas, prostaglandinas, leucotrienos, histamina y otras citoquinas diversas. Y a nivel endocrino, o sea, producidos a distancia. Los estrógenos, que son hormonas protectoras en las mujeres, la insulina, también tiene algo de acción, y el péptido natriúrico atrial. Ahora, ¿qué nos vasoconstriñe? ¿Qué nos contrae el músculo liso? A nivel neural, el simpático, noradrenalina. A nivel paracrino, endotelina, principal vasoconstrictor, tromboxanos también. Y a nivel endocrino, angiotensina, aldosterona, hormonas tiroideas, hormona antidiurética también conocida como vasopresina, adrenalina y cortisol principalmente. Entonces ahí tenemos factores vasodilatadores, factores vasoconstrictores. Bueno, en la próxima charla de tratamiento farmacológico avanzaremos más en esto, pero ahí uno puede empezar a entender cómo funcionan ciertos medicamentos. Pero pues no vamos a entrar ahorita en ese detalle. Entonces otra cosa para ahorita entender la parte farmacológica es cómo funciona el sistema adrenérgico a nivel vascular. Entonces tenemos receptores principalmente alfa-1, alfa-2 y beta-1, beta-2. Los receptores alfa-1, su estimulación produce vasoconstricción. La estimulación alfa-2 produce vasodilatación. Entonces ya pueden entender que lo que hacemos es antagonizar estos receptores o agonizar estos receptores.
En los beta 1 se ubican esencialmente a nivel miocárdico, entonces su efecto es a nivel cardíaco principalmente, no tanto vascular, y los beta 2 que producen vasoconstricción. Vamos a ver un poco el riñón. Entonces en el riñón nosotros vamos a tener, recordemos, entonces aquí está la arteriola aferente de frente, aquí está el glomérulo, cápsula de Bowman. Aquí tenemos el túbulo contorneado proximal. Tenemos el asa de Hemble. Tenemos el túbulo contorneado distal. Y tenemos ya el túbulo colector. Entonces aquí están diferentes nefrones. Como tal, toda esta unidad recuerden que se llama una nefrona. Entonces, ¿qué tenemos aquí importante? El asa de Hemble. Aquí hacemos una ampliación del asa de Hemble. El asa de Hemble, recuerden que aquí tenemos unas bombas sodio-potasio ATPasa. Aquí tenemos la parte intersticial, fluido intersticial, y aquí tenemos el fluido sanguíneo. Aquí tenemos, bueno, disculpen, aquí tenemos la parte intersticial, aquí tenemos el lumen tubular como tal. Entonces, aquí tenemos, en esta parte de acá, la bomba sodio-potasio ATPasa, canales de cloro y potasio. Y en esta parte de acá tenemos la bomba de sodio-hidrógeno y tenemos la bomba de sodio-potasio 2-cloro y canales de potasio. Entonces, esto, de acuerdo a los gradientes de concentración que vamos a tener, va a haber un transporte de los electrolitos, del sodio, del potasio y del cloro. Y recuerden que esos electrolitos, sobre todo el sodio, es un factor regulador muy importante en la presión arterial. Entonces, de acuerdo a esos gradientes de concentración, a la natremia y después la natriuresis, que tanto sodio va a haber, potasio, cloro va a haber en la orina, se va a dar el transporte en una dirección o en la otra. Y aquí pues donde van a actuar varios de nuestros medicamentos que tenemos de acción renal que ya después miraremos. Aquí tenemos el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es muy importante lo que es el cotransportador, la bomba de sodio-cloro. La bomba sodio-potasio ATPasa y canales de cloro. Aquí tenemos también canales de potasio, canales de sodio para mirar dónde actúan otros de los diuréticos, pero lo miraremos en la charla de fármacos. El eje renin-angiotensina-aldosterona es un eje importantísimo, un papel central en la regulación de la presión arterial. Entonces nosotros tenemos las células yuxtaglomerulares que van a quedar en la pared de la arteriola aferente justo antes de la entrada del glomérulo. Ahí se produce la renina. Esa producción de renina se da porque las células yuxtaglomerulares están sensando permanentemente la natremia y están sensando la presión con que llega la sangre en la arteriola aferente. La renina va a desencadenar que el angiotensinógeno hepático se convierta en angiotensina 1 y la ECA principalmente va a ser la enzima convertidora de angiotensina la que va a producir la angiotensina 2. Hay que tener en cuenta que sabemos que no toda la angiotensina 2 se produce por esta vía y que hay otras vías metabólicas, pero esa es la más importante. Y simultáneamente la ECA degrada las bradyquininas. Entonces la angiotensina 2 va a hacer varias cosas, una de ellas es ir a la corteza suprarrenal, secretar la aldosterona y la aldosterona va a ir a nivel del túbulo contorneado distal y va a producir, en ese caso, la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua. Pero también la angiotensina 2 va a ir a los diferentes tejidos y dependiendo si actúa en los receptores AT1 de la angiotensina 2, ahí va a producir vasoconstricción, remodelación cardíaca, remodelación vascular, estimulación de la vasopresina o hormona antidiurética, estimulación de la aldosterona y para que se ingiera más agua. Pero si lo que se estimula son los receptores AT2 de la angiotensina 2, va a haber los efectos contrarios a este efecto de acá. Entonces, bueno, aquí actúan varios medicamentos que después ya los podemos mirar con más detalle. Ok. Simplemente en esta gráfica para que tengamos en cuenta que hay otras vías metabólicas paralelas que se han ido descubriendo en los últimos años que pueden llegar a ser muy importantes, donde hay un proceso de investigación muy fuerte para encontrar otros sitios, digamos, otros targets para actuar en hipertensión y en otras patologías. Miren cómo en este balance, aquí está la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, mira que la angiotensina 2 se puede producir por otras enzimas y por otras vías. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se inhibe la ECA no se inhibe todo el metabolismo.
Y tenemos otras vías donde se produce angiotensina 1,9, angiotensina 1,7 que tienen otro tipo de balances. Por ejemplo, si hay más producción de angiotensina 1,7, en ese caso vamos a tener más el efecto contrario, o sea, vasodilatación, antiproliferación y antihipertrofia. Pero si el balance está hacia la angiotensina 2 y hacia el receptor AT1 principalmente, entonces va a haber vasoconstricción, proliferación celular e hipertrofia miocárdica. Entonces, para tener en cuenta todo ese tipo de detalles, miren cómo hay otras vías por acá que me producen, por ejemplo, angiotensina 4, angiotensina 3, que me van a estimular el receptor AT1. Entonces, aquí está el balance. Si el balance es más hacia lo que es la enzima convertidora de angiotensina, más sobre el balance en la tipo 2, entonces va a haber más producción de angiotensina 2, menos de angiotensina 1,7 y el efecto va a ser vasoconstricción, disfunción endotelial, proliferación, hipertrofia, fibrosis, aterosclerosis, muerte celular y arritmogénico. Digamos, si el balance el radio está disminuido porque hay una mayor actividad en enzima convertida en angiotensina tipo 2, va a dar mayor producción de angiotensina 1,7 que angiotensina 2 y va a ser el efecto contrario. Entonces, para tener en cuenta, y en ese balance se está trabajando mucho últimamente. La aldosterona es otra hormona importante. La aldosterona también tiene una serie de efectos perjudiciales si está en exceso. Tiene efectos, por ejemplo, fibrosis miocárdica, o sea, remodelación cardíaca, disfunción endotelial, por ejemplo, inflamación vascular, efectos protrombóticos. Entonces, todo eso pues, va a predisponer a enfermedad cardiovascular. Entonces, la aldosterona es muy importante. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que me había metido allí. Y ahorita, mirando un poco ya este abordaje, a cómo nos lleva a ya mirar qué vamos a hacer con el paciente, traemos esta gráfica, esta tabla de la Sociedad Europea de Hipertensión, del Consenso Europeo de Hipertensión, que es bien interesante, donde tenemos en cuenta para saber qué hacer con el paciente, sus cifras tensionales, pero también su nivel de riesgo. Y es muy importante mezclar las dos cosas. Entonces miren cómo, dentro de la clasificación europea del normal alto, estadio 1, estadio 3, y se mira también, digamos que los niveles de riesgo, ¿sí? Entonces lo que se llama estadio 1 de riesgo es cuando el paciente no tiene complicaciones todavía. Entonces el paciente no tiene órgano blanco comprometido, su riñón está bien, no tiene enfermedad cardiovascular y no tiene diabetes. Entonces ahí yo sumo si tiene o no tiene factores de riesgo. O sea, no tiene consecuencias, pero puede tener los factores de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo, estaría en esta categoría de aquí. Será un paciente con la presión un poco elevada, pero sin ningún factor de riesgo. Si está en normal alto, se considera de bajo riesgo. Si está en estadio 1, a pesar de que ya es hipertenso, se sigue considerando de bajo riesgo. Estadio 2, moderado riesgo. Y estadio 3 ya es alto riesgo, así no tenga nada más por el nivel tan alto de presión arterial. Y simplemente ustedes pueden ver cómo en la medida que la presión es más alta, el riesgo es más alto. Entonces miren que el de estadio 3 siempre es de riesgo alto. Lo que pasa es que puede ser de riesgo muy alto incluso. Pero miren también cómo el paciente que tiene ya 3 factores o más de riesgo, así no tenga ningún órgano blanco comprometido ni nada más, ese paciente ya tiende a ser de moderado riesgo. Aún dentro del normal alto. Factores de riesgo: obesidad, tabaquismo, la edad, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, antecedentes familiares como los más importantes. Ya si ese paciente es hipertenso, ya es moderado riesgo, inclusive alto riesgo. Y si está estadio 2, es alto riesgo definitivamente. En el estadio 2 implica el paciente que está asintomático, pero que tiene órgano blanco comprometido, tiene nefropatía crónica, tiene diabetes, pero diabetes sin nada más. Ese paciente ya siempre va a ser de moderado a alto riesgo, ¿sí? Aún si está por aquí. Y el estadio 3, fase 3, el paciente que ya tiene enfermedad establecida, ya tiene enfermedad cardiovascular, tiene una enfermedad renal, ya un estadio 4 o 5, tiene diabetes mellitus con otras cosas. El paciente siempre va a ser de alto riesgo, de muy alto riesgo incluso. Así su presión arterial no está tan elevada. Entonces mira que es interesante porque no solamente es como tomar medidas de acuerdo a las cifras tensionales, sino también de acuerdo al nivel de riesgo que pueda tener la persona. Bueno, aquí están los puntos. Digamos que para tener en cuenta una situación que es bien importante al analizar el problema, aquí tenemos una gráfica donde el eje de las X tenemos la presión arterial sistólica y el eje de las Y tenemos la probabilidad en porcentaje de tener un evento cardiovascular mayor. ¿Qué podemos notar? Y esos son simplemente rangos. En 120 milímetros de sistólica, la probabilidad de un evento es muy baja.
Pero si ya estoy en 140 es más alta. Si estoy en 160 es más alta. E incluso si estoy por acá en 180 es mucho más alta. Y es una curva medio sigmoidea, más o menos. Quiere decir que entre más alto yo tenga el punto de corte de hipertenso, soy más específico, soy más seguro que el paciente es hipertenso, pero soy menos sensible. Pero también a la medida que voy bajando me vuelvo más sensible, pero menos específico. Se los quería mostrar como gráficamente. Si yo, por ejemplo, diagnostico hipertensión a par de 100 de sistólica, imagínense, pues todos somos hipertensos. Pero realmente tengo una grandísima cantidad de falsos positivos. Pero si yo diagnostico hipertensión por acá en 180 no, o 200 de sistólica, soy muy seguro, pero toda la gente que se me va a pasar. Eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué es entonces realmente la hipertensión arterial? ¿Un factor de riesgo o una enfermedad? Entonces, como factor de riesgo, la hipertensión se aborda simplemente como una cifra relacionada con una probabilidad de sufrir unas consecuencias. Y eso es lo que nosotros hacemos. Como enfermedad, base genética y epigenética, factores ambientales, expresión fenotípica, demostrable y evidencia de daños de órgano blanco. Entonces, nosotros no hacemos eso cuando hablamos del paciente generalmente. Ahora, si el paciente tiene cifra alta y tiene ya órgano blanco, pues ya se nos armó todo el paquete. Pero en la mayoría de pacientes no hacemos todo esto. Entonces, nosotros diagnosticamos hipertensión arterial más como un factor de riesgo que como una enfermedad, porque lo hacemos solamente basado en la cifra. Entonces, en cuanto al diagnóstico, la guía colombiana, pues ya para resumir, nos está diciendo que en todo paciente que en el consultorio tenga 140, en estadio 1, mejor dicho, debemos usar el mapa o el automonitoreo en casa, el domiciliario. Órganos blancos, repasemos: cerebro, retina, corazón, riñón, vascular periférico, tanto extremidades, sobre todo miembros inferiores, también el pene, importante tenerlo en cuenta. Al examen físico, datos importantes, siempre la antropometría, incluyendo el perímetro abdominal siempre. Hacer una inspección general del paciente y detectar algunos elementos de posible hipertensión secundaria. Mirar pulso arterial de sus características, hacer fondo de ojo, auscultar cuello, palpar tiroides. Evaluar muy bien el corazón, sobre todo el ápex y R3 o R4, soplos. Pulmonar para estar seguro que no hay estertores. Abdomen para evaluar masas abdominales y soplos del aorto o las arterias renales. Y a nivel periférico, extremidades, pulsos, llenado capilar y el índice tobillo-brazo. O sea, la presión comparativa entre el brazo y el tobillo. Estos serían los exámenes que podemos decir de rutina. La guía colombiana nos recomienda que todo paciente inicialmente de forma anual se le tome hemograma, perfil lipídico, glicemia pre, la creatinina con cálculo de tasa de filtración glomerular y el parcial de orina o uroanálisis y el sodio y el potasio. También un electrocardiograma que se puede considerar. Hay otros exámenes que ya son de acuerdo a la clínica del paciente. El hemograma se debe pedir básicamente por mirar la hemoglobina, el perfil lipídico para hablar cardiovascular, igual que la glicemia para descartar diabetes, la creatinina para mirar el riñón como órgano blanco como causa secundaria, el uroanálisis también para evaluar el riñón, la microalbuminuria sobre todo si hay diabetes, no es tanto de rutina, pero se podría hacer para evaluar también daño renal, sodio y potasio, muy importante sobre todo para descartar hiperaldosteronismo o si vamos a mandar diuréticos, el electron que la guía colombiana no lo recomienda de rutina, se puede solicitar y después es barato y fácil de interpretar si pues se tiene el adecuado entrenamiento, entonces puede ser importante para descartar ciertas cosas, pero lo que sí es claro es que si el paciente lleva más de 5 años hipertenso, ya tiene una hipertensión estadio 2 o una hipertensión refractaria o tiene ya órganos blancos comprometidos, se le debería mandar ecocardiograma directamente. TSH, muchos la mandan, se puede considerar de rutina, pero pues digamos que es una consideración individual y más de clínica por supuesto. Veamos que son los principales exámenes que se pueden llegar a solicitar. Hay que clasificar la hipertensión, decir si es esencial, si es secundaria. La mayoría de casos son esencial, sobre todo en este rango de edad, si hay antecedente familiar, si el inicio es insidioso asintomático, además acompaña de factores de riesgo y no hay evidencia clínica ni paraclínica de una causa secundaria. Y ya en cuanto a causas secundarias, pues son todas estas. Tenemos la enfermedad renal crónica, tenemos la estenosis de la arteria renal, por lo cual es importante mandar función renal y hacer auscultación de los flancos. El hiperaldosteronismo, por eso es importante medir sodio y potasio y sospecharlo. El feocromocitoma es muy de acuerdo a la clínica del paciente, una clínica paroxística donde hay una descarga de adrenalina, entonces imaginen todos los síntomas susceptibles de una descarga de adrenalina. Aquí están las formas de confirmación ya por laboratorio, aunque esta ya no se está haciendo tanto, pero la metanefrina sobre todo. Síndrome de Cushing se mira mucho por la inspección general del paciente. Estas son las características, se confirma con el cortisol plasmático. El SAOS, que cada vez más importante, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cada vez es más importante. Más en pacientes obesos, pero no exclusivamente. Siempre preguntemos si roncan.
Preguntémosle a la pareja si ha visto que se queda como sin respirar durante la noche y si mantiene dormido durante el día. Hay algunos cuestionarios que se pueden usar, como el Stop Bank o el test de Edward, para mirar la sospecha y confirmarla con polisomnografía. El hipertiroidismo, ansiedad, logorrea, taquicardia, bocio, exoftalmos y confirmado por las pruebas tiroideas. Coartación de aorta, esa es la razón por la cual se toma la presión en los dos brazos. Otras causas más raras, hipercalcemia, acromegalia, hiperparatiroidismo, rarísimas, pero pues en algunos casos hay que descartarlas y procesos de disautonomía. La guía de la AJA nos recomienda para evitar o para, digamos, que sospechar la posibilidad de un síndrome de bata blanca o un síndrome de hipertensión enmascarada. Primero, ya lo hemos dicho con la guía europea, evaluar a todo paciente desde 130-80. Entonces no son de 140-90, sino de 130-80 y hacerle el mapa. Y lo mismo, inclusive no lo plantean desde más abajo, pues se puede, pero sobre todo en estos casos siempre hay que tenerlo presente. Y miren cómo ya, bueno, esta es la misma tabla que ya hemos presentado de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, de las causas secundarias de hipertensión. Y entonces, volviendo ya para finalizar, en nuestra paciente no pudimos mandar otro método, entonces se le hizo un seguimiento de presión arterial, un afinamiento en el centro de salud con estos rangos de presión. Ustedes ven que la mayoría de cifras están por encima de 140-90. Entonces se confirma una hipertensión arterial, 5 días diferentes. Nos trae estos laboratorios, tenemos un colesterol total elevado, con un HDL bajo, con los triglicéridos altos, se le calcula el LDL y el LDL para esta paciente pues da alto, un poco alto. Estamos hablando de la fórmula de Friedewald, que ustedes la pueden buscar. Estamos hablando de 260, que es un triglicéridos dividido 5, nos daría 52. 52 más 36 nos da 88 y sería 262 menos 88, se nos da alrededor de 156 miligramos decilitros de LL, que es un LL elevado. Una glicemia pre o en ayunas de 116 miligramos decilitro, qué pena que aquí se me quitó la unidad, 126 miligramos decilitro, que es un rango que no es de diabetes, pero tampoco es un rango óptimo, entraría un poco entre una sospecha o una prediabetes. Una creatinina de 1.1, que habría que hacer un cálculo de tasa de filtración glomerular, que para este caso da alrededor de 71 miligramos mililitro minuto. Tenemos un parcial de orina con algo de rastro de albúmina y sin evidencia de nada más. Esta cantidad de glóbulos rojos es normal, esperable. Electrolitos con sodio normal, cloro normal y con potasio normal. Un hemograma que no tiene realmente ninguna alteración. Y esos exámenes los pongo allí, pero realmente es para decirles que no serían de rutina. Tienen este electrocardiograma. Pero no es el objetivo en esta nota hablar de electrocardiograma. Pero les cuento que vemos que las cosas importantes: tiene un ritmo sinusal, tiene un RR regular con un PR regular, ondas P delante de cada complejo QRS. Tenemos un eje donde la D1 está positivo, ABF está prácticamente isodifásico, o sea que es un eje paralelo a AF, o sea que estamos hablando de un eje de 0 grados. Tenemos en las precordiales, muy importante, unas ondas S profundas en B1 y unas R's muy altas en B4, en B5, muy altas, y en B6. Esto nos configura el índice Sokolov positivo. Es un índice que ustedes aprenderán cuando ven el electro, que es la sumatoria de la profundidad de las S en B1 o en B2 y las R's en B5 o B6, la que esté más alta y queda más de 35 milímetros. Nos configura que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. También podemos ver que hay unas ondas T negativas en B6, en B5, en B4, en B3, que no son normales. Esas T negativas, probablemente en este caso, que es una parte sintomática, son más por cambios de repolarización por la hipertrofia. Inclusive alcanza a ver hasta algo de elevación del ST aquí en B2, pero es secundario a todo esto. Empieza a haber algo de ensanchamiento del QRS sin que lo vaya formalmente. Y pues aquí ya nos cabe la pregunta del tratamiento. Entonces nuestra paciente, obviamente ya ustedes ven que es una paciente hipertensa y además con una característica, que ella es una paciente que tiene daño de órgano blanco. Entonces ya se nos configura el diagnóstico de hipertensión inclusive de entrada, porque tiene retinopatía y tiene hallazgos tanto en el examen físico como después en el electro de cardiopatía, que es una cardiopatía muy seguramente hipertensiva. Ya en cuanto, pues, qué se debe hacer con la paciente, eso lo hablamos en la parte de tratamiento. Y les quiero dejar una reflexión alrededor de lo importante que es ser empático y compasivo con el paciente. Imaginen lo que implica para un paciente que no siente nada, que no le duele nada, que se siente muy bien, que un médico de un momento a otro le diga que tiene una enfermedad que es crónica,
que no se va a curar, que se llama el enemigo silencioso y que se puede morir y que le puede dañar el riñón y que le puede dar un derrame cerebral, etc. Entonces hay que ser muy cuidadoso de cómo le explicamos esto al paciente, explicarle muy bien, educarlo muy bien, ser muy empático, muy compasivo, que el paciente entienda y permitirle manifestar sus preocupaciones es un elemento absolutamente vital. Y pues en norma general siempre a todos estos pacientes se les recomienda cambios en sus comportamientos. Esto no es sencillo, por supuesto que no, pero hay que saber hacerlo, hay que entrenarse para hacerlo, para comunicarse bien con el paciente. Reducción de peso, una dieta balanceada, una restricción del sodio dietario, un buen nivel de actividad física y una moderación en el consumo de alcohol, aparte de algunos otros elementos de salud mental. Ustedes ven aquí el impacto que esto puede tener. Pues aquí no vamos a entrar en el detalle ya de tratamiento, pero para que lo tengan presente. La parte farmacológica la vamos a otra charla. Bueno, les agradezco mucho su atención y esto pues que les sirva de complemento a todo lo discutido ya en el caso clínico.